Buen día para todos. Bienvenidos a la conferencia Normas para Planos Eléctricos, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el doctor Bernardo Navales, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web www.cinga.com. Bueno, de esta manera damos paso al doctor Bernardo para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Doctor, ¿me escucha? Sonido, sonido. Bueno, una pequeña falla técnica ya la estamos solucionando. Permítanos un momento, por favor. Ingeniero, no se le escucha, ingeniero. Toca seleccionar el botón del micrófono. Ingeniero, ¿me escucha? No se le escucha.
Ingeniero, en el panel de control hay... No, no le escuchamos. En el panel de control hay un icono de un micrófono. Solo es dar clic sobre ese icono. Ingeniero Manuel, aló, ¿me escuchan? Listo, ingeniero, súper bien. Ok. Ahora sí, bienvenido y por favor, para que nos dé una breve presentación de su perfil profesional. A todos los amigos de ASIANA, la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, muy buenos días. Soy Bernardo Ignacio Navales Herrera, especialista en planos industriales. Mi experiencia en el manejo de planos industriales y de normas a nivel de grandes compañías en el mundo es aproximadamente de unos 35 años. Empresas y multinacionales, no solamente en Colombia, sino en otros países. Una de esas grandes compañías me llevó a conocer lo que se conoce como documentación técnica. Tenemos todo el tema de normas para elaboración de diferentes tipos de planos. Hoy vamos a hablar de normas para planos eléctricos. En Colombia es de urgente necesidad establecer procedimientos tanto para la educación como para la industria. Hacemos excelentes procesos a nivel de su contenido, pero en la parte de normas muy poco ponemos en práctica por diferentes motivos. Para hablar de normas de planos eléctricos, tenemos que pensar en los diferentes formatos. Escuchamos con mucha frecuencia una cantidad de información en universidades y empresas, pero que no está normalizada. Y cuando vamos a hablar de formatos,
debemos pensar y conocer ese concepto. Y el formato es aquella hoja de papel en la que se realiza o se ejecuta un plano de arquitectura o de ingeniería. Y sus dimensiones todas están normalizadas. Con frecuencia en nuestro país se habla mucho de, sobre todo en las universidades, de formatos tamaño plancha. Eso no debería existir porque eso no nos conduce absolutamente a nada, debido a que dentro de las normas que se están manejando hoy en día a nivel mundial, tenemos que empezar a hablar muy claramente de lo que son los formatos A0, A1, A2, A3 y A4. Estos formatos son los que hoy en día se manejan a nivel mundial. Son los formatos que nos ayudan a internacionalizar todos los procesos a nivel de Colombia. El formato A0 tiene una medida de 841 por 1189. El formato A1, 594 por 841. El formato A2, 420 por 594. El formato A3, 297 por 420. ¿Sí? Ahora debemos entender que el formato no es solamente una margen que nos determina tanto la altura como el ancho del formato. Todos los formatos tienen unos contenidos, tienen un área principal, ¿no? De donde nacieron los otros formatos, tiene un área especial que es 1 metro cuadrado. Entonces los contenidos, los formatos tienen muchos contenidos. Hablemos de una margen principal, de una margen interior, de una margen exterior para corte. Hablemos de unas coordenadas horizontales. Hablemos de un área para perforar y archivar los planos, de unas guías para doblez, de un cajetín principal. Hablemos de un cajetín, que en muchas ocasiones es el cajetín para contratistas, y hablemos de un cajetín pequeño que en grandes proyectos se utiliza para planos enviados a otros departamentos para un posible análisis o modificación o corrección o comentarios pertinentes. Y tenemos encima del cajetín principal, tenemos un área para modificaciones. En esta figura vemos lo mencionado anteriormente. En el borde inferior derecho del plano vemos el cajetín principal. Ese cajetín tiene unas dimensiones específicas. Ese cajetín puede ser de 150 de ancho, de 160 de ancho, de 170 de ancho, por mínimo 90 milímetros de altura. Y al lado izquierdo de ese cajetín vemos un pequeño rectángulo donde va el cajetín para contratistas. En la parte superior del cajetín principal vemos el cajetín para modificaciones. Cuando se le hace una modificación a un plano, ahí podemos ir plasmando los diferentes ítems y la modificación que va a su dimensiones, y vemos los diferentes aspectos que componen un formato. Margen principal, la margen interior, la margen exterior. Y en esta figura vemos algunos aspectos de lo que son las guías 4, guías para coordenadas, el ítem 5, la identificación de cada una de esas coordenadas, bien sea en letras o en números, en letras en la parte vertical y en números en la forma, en su lado más ancho, o sea, horizontalmente. Y vemos también unas guías, las guías en rojo, que son las guías para doblez de planos.
Esto tiene una connotación especial porque en Colombia quien dobla los planos desafortunadamente es quien presta los servicios de impresión. Pero más adelante vamos a hablar del tema de doblez de planos. Aquí vemos un formato acero, vemos su cajetín, vemos las perforaciones que hay que hacer porque en muchas plantas necesitamos mantener los planos en una Z para efectos de mantenimiento, que no nos da tiempo en un momento determinado de ir a mirar en el computador, sino que se deben mantener ahí. En ese sentido, hemos también hecho un estudio y un análisis y estamos transformando la forma que se necesitan tener en el área de mantenimiento. Esas perforaciones, que son para guardar en una Z de acuerdo al doblez de planos y de acuerdo al material que se utiliza hoy en día, tienen ventajas. Yo perforo un plano, lo imprimo, lo guardo, pero también tienen sus desventajas. El papel que se utiliza hoy en día a nivel industrial es un papel Bond, 75 gramos. La desventaja de este papel es que después de que yo consulto mi plano 2, 3 o 4 veces, aquí viene una nueva alternativa. Es una nueva alternativa y va de la mano con una nueva alternativa de doblez para guardar en una carpeta plástica de un menor grosor que nos ayuda a manejar de una mejor manera y a llevar nuestros planos a reuniones sin la incomodidad que nos puede causar en un momento determinado un AZ. El cajetín es el área donde va la información de un plan. Por lo general, en los cajetines podemos tener aproximadamente unos 14, 15, 16 ítems. Y estos cajetines, todos necesariamente tienen que ser de 90 de altura. Pueden ser de 100, de 105. Se sugiere que las mejores medidas para los diferentes tipos de cajetines en las diferentes empresas sea de 170 de ancho por 90 de altura. Pero estos cajetines se pueden variar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Acá vemos un cajetín, perdón, vemos un cajetín sin las dimensiones y con la respectiva información que debe contener. Esa información va el logotipo de la empresa, el nombre, la dirección de la compañía dueña del plano. Al lado derecho está el contenido del plano, es un nombre y una descripción breve y técnica del contenido de ese plano. Más arriba vemos los números. Esos números coinciden con un número consecutivo de la compañía, el número que está en negro y el número que está en rojo es el número consecutivo, puede ser de una planta. Al lado derecho vemos el formato, en la parte superior vemos tipo de plano y otros datos que componen ese cajetín como el proyecto, el área, la planta, la unidad, a quién puede reemplazar ese plano. Hombre, hicimos un plano, este ya no lo necesitamos por un proyecto nuevo, entonces vamos a reemplazar el plano anterior por este nuevo plano. La fecha, los nombres de quién dibujó, quién diseñó, quién aprobó, porque son datos que se necesitan todos a nivel industrial. Vemos acá brevemente lo que es el contenido del cajetín principal. Para algunas empresas no es necesario tener 17 ítems, donde el último ítem es la versión del plano. Pueden ser necesarios 10, 11, 12. Para grandes compañías
necesitamos hasta estos 17 ítems que nos ayudan a tener controlado todo el tema de los diferentes tipos de planos que se tienen en dicha compañía. También tenemos los datos del cajetín principal, del cajetín para modificaciones y del cajetín para empresas contratistas. Este cajetín para empresas contratistas tiene unas medidas especiales, aproximadamente 75 milímetros de ancho, 40 milímetros de altura, porque va el logotipo de la empresa contratista y los datos básicos de esa empresa contratista. Y tenemos los datos para el cajetín de modificaciones, cuando necesitamos encima del cajetín principal, y en lo que denominamos cajetín para modificaciones, tiene el mismo ancho del cajetín principal, aproximadamente unos 60 milímetros de altura, que se puede aumentar dependiendo de la cantidad que se le vayan haciendo a los planos y a los proyectos en planta. Para hablar de cajetines y de información contenida en ellos, tenemos que hablar de rotulación. ¿Qué es rotular o qué es la rotulación? La rotulación es la forma en que hacemos letras y números de excelente calidad. Y tenemos que hablar de tipos de letras, de las fuentes que utilizamos hoy en día en los computadores, de los sistemas CAD, de los tipos de fuentes que podemos utilizar. Los tipos de fuentes que tenemos a la mano hoy en día son óptimos para hacer procesos a nivel de arquitectura o a nivel de ingeniería. Tenemos que pensar que estas fuentes que vamos a utilizar en directa con unos aspectos muy importantes de salud ocupacional que nos ayuden a leer muy bien el contenido de un plano, ¿sí? Que sean fuentes de fácil lectura, de fácil interpretación. ¿Para qué? Para que no tengamos con el tiempo que empezar a forzar la vista. Lectura. Y tenemos una serie de fuentes como Arial. Hay varias, hay unas 6 o 7 fuentes muy especiales que nos permiten hacer muy buenos procesos y darle a los planos lo que se quiere, que es una muy buena presentación y cumplir con todos los protocolos, no solamente de ingeniería, sino protocolos de salud ocupacional. ¿Para qué? Para que lo leamos de una forma muy amena y muy fácil. Vemos acá un cajetín con unas fuentes para PC. Y ahora empecemos a hablar de lo que son los formatos especiales. ¿Qué son los formatos especiales para elaboración de planos eléctricos? Son unos formatos que, aparte del cajetín principal, traen unos cajetines especiales para los datos técnicos de los diferentes planos eléctricos. Esos cajetines se han diseñado de acuerdo a la información que se puede plasmar en ellos. Se han desarrollado cuidadosamente a través del tiempo para permitir que los grandes planos eléctricos tengan la mejor información. Por eso se llaman formatos especiales. No es el formato normal, común y corriente que podemos observar
Comúnmente no. Son formatos especiales y son el A0, el A1, el A2, el A3, inclusive el A4. El A4 es un formato muy pequeño, pero es un formato especial que lo podemos utilizar cuando el plano es muy pequeño y cuando sus especificaciones son muy pequeñas. Entonces, podemos hablar de, menciono algunos planos eléctricos, cajas de distribución, circuitos, cuadros de carga y tenemos dentro, para los cuadros de cargas, tenemos las opciones A, B, C, D y E. Tenemos los diagramas unipilares, los tableros de distribución y los tableros generales. Acá, en este formato, vemos el cajetín principal y al lado izquierdo, marcado con X1, vemos unas áreas. ¿Qué son esas áreas? Son los cajetines para datos técnicos. En esos cajetines tienen una distribución de acuerdo a si es un título o si es una especificación normal. Y están distribuidos de acuerdo al tamaño de los formatos. Si es para un A0, si es para un A1, si es para un formato A2, si es para un formato A3. Y acá vemos la distribución más en detalle de cada uno de los espacios. Esta información nos permite en un momento determinado tener las especificaciones de los componentes de un gran proyecto. Este es un ejemplo donde vemos que el cajetín con los espacios seleccionados cabe perfectamente el título del plano y la letra normal, o sea, la descripción de cada uno de los datos técnicos de lo que queremos mencionar en el plano. Acá ya empezamos a ver que no todos los planos cubrir el espacio libre entre el cajetín principal y el lado izquierdo del plano. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así, porque no todos los planos van a llevar, o todos los desarrollos o los planos eléctricos van a llevar la misma cantidad de información. Otros que llevan menos información. Cada uno de los espacios dependiendo del tipo de plano, si es un circuito, si es un cuadro de carga, si es un tablero general. Y esa distribución se ha hecho de acuerdo a la información pertinente en cada uno de estos planos. Y no es solamente decir que el plano está o que el formato está diseñado para hablar en una exposición o plasmarlo en un libro. Tenemos todo esto, forma parte de un gran proyecto y todos son formatos electrónicos que se han ido organizando y que se han ido desarrollando a través del tiempo y a través de la necesidad que tenemos en Colombia, tanto a nivel de educación como a nivel de industria, de esta información. Esto nos ayudaría a que todos hablemos el mismo idioma. Acá tenemos un ejemplo de un cuadro de carga diseñado para un formato A2, que es muy diferente al cuadro de carga idem para un formato A0. ¿Por qué? Porque en el formato A0 podemos plasmar una mayor cantidad de información. El A2 por su dimensión no va a llevar la misma cantidad de información por el área del formato. Es más pequeño, es digamos la mitad de un formato A0. Aquí tenemos otro formato, este ya es un formato A3 y este es un cajetín especial ¿para qué? Para un circuito. Entonces, la cantidad de información y lo que
que necesitamos plasmar en este formato no es la misma que pudiéramos tener para un formato A0 o para un formato A1. Entonces esto se ha diseñado de acuerdo al tamaño del formato, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a lo que uno en un momento determinado puede plasmar en este tipo de formatos, teniendo lo que les comentaba anteriormente, un concepto muy claro de los tipos de fuentes, de los números, de acuerdo a aquellos aspectos de salud ocupacional y de acuerdo a las normas que se manejan a nivel mundial. Este es un detalle más amplio de lo que tenemos en el formato A3 para el tema de los circuitos. Acá vemos el conjunto, aquí vemos el detalle. Esto nos ayuda a que en un momento determinado también toda esta información la podamos mejorar. La idea no es, venga, existe una información y así es, no. Yo me di a la tarea, estoy convencido de que esto todavía se puede ir mejorando a través del tiempo y de acuerdo a los procesos que apenas estamos empezando a dar a conocer en el día de hoy. La idea es debatir, la idea es compartir, la idea es decirles, conozco el tema de documentación técnica, empecemos a hablar de ella y estoy también dispuesto a aceptar los comentarios que a bien se tengan para mejorar este producto. DIN A4, formato DIN A4 horizontal, que los formatos los podemos trabajar de forma horizontal o de forma vertical. En Colombia los manejamos mucho de forma horizontal y este es un formato A4 para caja de distribución y o balanceo de fases de circuitos. Tenemos las medidas generales del formato, tenemos la distribución para la información técnica que va a llevar el plano. Aquí vemos ya el formato con la distribución respectiva de lo que se necesita para este tipo de planos. Tenemos que hablar, cuando vamos a plasmar y hablar de normas y hacer un excelente plano, tenemos que hablar de líneas, tenemos que hablar de simbología. Y para hablar de líneas, tenemos que entender que existen unos calibres de líneas, no aquellos calibres que nos hablan de 5, 6 o 7, 8 calibres de líneas, no. Un excelente plano se puede hacer con 3, 4 calibres de líneas máximo, de una excelente calidad, para darle al plano una excelente presentación. A veces vemos, desafortunadamente, que quien nos maneja el tema de líneas es quien imprime el plano. A veces llegamos a, venga, yo necesito imprimir un plano y nos dan unos calibres que no coinciden con lo que uno quisiera. Entonces, vamos a definir unos tipos de líneas, unos colores y unos espesores dependiendo de las necesidades de cada uno de los tipos de planos. Y tenemos que hablar de simbología, pero no de la... Hay simbología que se conoce a nivel de grandes empresas industriales. En un plano, de acuerdo a una cantidad de normas que nos rigen a nivel mundial, cómo presentar los diferentes símbolos eléctricos. Acá vemos algunos. Vemos unos calibres de línea para un plano normal, vemos unas especificaciones que se utilizan mucho cuando vamos a representar una bomba o un motor, las distancias que podemos dejar entre uno y otro.
cómo representamos el símbolo del motor, cómo hacemos esa identificación del motor en planta, porque muchas veces tenemos ese problema, le ponemos a un motor y ponemos la letra M o simplemente un número. Aquí estamos hablando de una secuencia que viene de grandes compañías y que es la forma como se sugiere que se maneje a nivel mundial. Tenemos un gran problema en Colombia con el manejo de la información. Lo decía anteriormente. En ocasiones dejamos que quien doble el plano es quien nos presta el servicio de plotter. Y esa persona coge el plano y lo empieza a doblar a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y muchas veces ese plano termina con unas dimensiones de 35 centímetros de altura, 25 de ancho, porque eso es lo que hacen ellos. Y luego los ingenieros en planta, ¿qué hacen? Siguen doblando el plano porque es excesivamente grande sin tener el conocimiento de cómo podemos tener un plano bien doblado para guardarlo en un folder y que nos permita su consulta en un momento determinado cuando tengamos un problema, una inquietud, la necesidad permanente de estar mirando información en un plano. Esto se utiliza y se necesita en los departamentos de mantenimiento, porque es ahí donde se resuelven los problemas urgentes de las compañías. Es ahí donde la persona que trabaja en mantenimiento y que tarde de la noche llega muchas veces por un paro en planta a buscar la información. Esa información debe estar almacenada en un folder donde él rápidamente toma la información, mire el plano, ya sabe qué es lo que tiene que hacer para corregir un problema. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta que cada uno de los planos, desde el A0, el A1, el A2, el A3, tienen unas guías para doblar los planos de modo que nos queden idem o igual, de igual tamaño a un formato A4. Esto tiene muchos beneficios. Uno de los grandes beneficios es que cuando el plano lo doblamos de forma correcta y los tenemos almacenados para efectos de mantenimiento de un nuevo proyecto, y si trabajamos los planos de acuerdo a normas y tenemos un cajetín establecido, nosotros podemos rápidamente encontrar la información que necesitamos y el plano que necesitamos de una forma rápida. ¿Qué ocurre? Hoy en día nos doblan los planos, como he mencionado anteriormente, muchas veces hacemos caso omiso del cajetín y cuando necesitamos buscar la información tenemos que empezar a desdoblar todos los planos y a mirar a ver cuál es el número del plano que necesitamos. Ahí perdemos excesivo tiempo. Sí, trabajamos con formatos normalizados para planos eléctricos. Sí, trabajamos con cajetines normalizados. Sí, trabajamos con doblez. Vamos a lograr varios objetivos. Menor tiempo en la búsqueda de información. Cuando tenemos un cajetín plenamente establecido, eso nos ayuda a que en un punto determinado nos puedan hacer el desarrollo de software para control, manejo y administración de planos. Segundo, cuando trabajamos con formatos normalizados, con cajetines normalizados, tenemos a esos grandes procesos de certificación que se quieren obtener hoy en día en el mundo para efectos de exportación. Si no trabajamos bajo los sistemas de normas, ocurre que cuando vamos a pedir
la certificación para los procesos de exportación, tenemos que hacer un reproceso, pasar esa información de los formatos tradicionales a los formatos bajo los sistemas de normas para poder que nos ayuden con la respectiva certificación. Entonces, es mejor desde ahora empezar a trabajar con formatos bajo normas para obtener todos estos beneficios. Hablábamos anteriormente de que decía normas mundiales, a veces los perforan al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, para guardarlos en una Z. Esta es una de las nuevas propuestas que tenemos para ir eliminando el AZ y guardarlos en unas carpetas plásticas de más fácil manejo. Por ende, podemos llevar más fácil esas carpetas a nuestras reuniones en y estamos haciendo también algo que va en favor del planeta y es eliminando un exceso de papel que queda muchas veces en los bordes del plano cuando nos lo imprimen, que nos dejan demasiados espacios de ese papel. Con estas nuevas propuestas lo que nosotros queremos también es ayudar un poco a la protección del planeta, menos de esta es una alternativa para un nuevo doblez de planos a nivel industrial o a nivel profesional. Y esta alternativa va para los formatos A0, para los formatos A1, para los formatos dando diferentes alternativas. Tenemos dos alternativas distintas para que empecemos a trabajar en este proceso. El tema de los formatos especiales para planos eléctricos es un tema que poco se conoce en Colombia. Y como les mencionaba anteriormente, esto tiene muchas ventajas. La idea con este proceso de normas para planos eléctricos en lo que son los formatos especiales, porque hay que diferenciar el formato tradicional, donde solamente traemos el cajetín en el borde inferior derecho, y los formatos especiales que traen los cajetines al lado izquierdo del cajetín principal para los datos técnicos de los planos eléctricos. La idea es que en el futuro se vuelva una norma en Colombia. Apenas estamos empezando a abrir puertas. Y este material, esta información, se necesita a nivel de educación. Las grandes, no las grandes, todas las universidades del país, todos los técnicos o tecnológicos, donde se le enseña al estudiante temas eléctricos, deberían tener esta información. ¿Por qué? Porque a veces sí, el contenido de los planos es muy bueno, hacemos grandes procesos en Colombia, pero nos falta información en documentación técnica. Estamos empezando a hablar de este tema a nivel de Colombia, gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos, ASIEM, que generosamente me dieron la oportunidad de hacer esta primera presentación. Pienso y solicito que hagamos otra ya de forma presencial de ser posible, con el propósito de tener más espacio, de tener más información puntual
para que esas personas que quieran asistir a esa reunión puedan observar físicamente las muestras de los diferentes formatos. Esa es mi inquietud, esa es mi idea respecto a este tema. Lo quiero empezar a promocionar. Y esto es lo que quería comentarles en el día de hoy acerca de normas para planos eléctricos en la parte de documentación técnica. A todos ustedes, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Tenemos algunos minutos para que podamos... Bueno, ingeniero, mil gracias por su tiempo. Invitamos a todos a que si tienen preguntas, nos las dejen en el cuadrito de preguntas. Sí tenemos una pregunta del ingeniero Edison Rafael Rodelo. Ingeniero, si gusta, puede habilitar su micrófono para hacerle la pregunta al ingeniero Bernardo. Buen día. En el tema de simbología de elementos eléctricos, me he topado con muchos planos que quieren simbología. No siempre encuentro la misma simbología en distintos planos dependiendo de la empresa con la que me encuentre. Quisiera saber qué normas aplican para esa simbología de elementos eléctricos. Ok, te cuento lo siguiente. Yo estoy haciendo contactos en Europa con lo que se conoce como el IEC, Comité Eléctrico Internacional, y con la CENELEC. ¿En qué sentido? En el sentido de que quiero una reunión en Europa donde a mí me escuchen. No es ya, es una reunión que requiere de tiempo. ¿Y por qué quiero esa reunión? Y me voy a extender un poquito para que me entiendan la respuesta. Esa reunión la quiero porque después de conocer lo que es el IEC en Colombia, el Comité Eléctrico Colombia Internacional, y conocer lo que hay en lo que tú decías, hay empresas que representan el motor de una forma y otras que lo quieren de otra forma. Entonces yo primero quiero concertar, o mejor, qué piensa el uno y qué piensa el otro para tomar una decisión final y presentar ante el idioma. ¿Por qué? Porque como no tenemos una estructura en Colombia que nos diga en el tema de normas, tratemos de hacerlo así porque quiero decirles, esto no es una camisa de fuerza, ¿sí? Esto es sentido de pertenencia, procesos muy bien hechos. Entonces muchos definimos los símbolos de una manera o de otra manera. La idea es que a través de este libro, que es el primero que sale en Colombia, el libro se llama Normas para elaboración de planos eléctricos, tengamos ese documento inicial y empecemos no a debatir, sino a, hombre, venga, conversemos y ayudémonos para ir teniendo una simbología unificada a nivel de Colombia. En estos días hablaba con el ingeniero Orlando Rojas, quien maneja el tema del RETIE en el ministerio, y me decía, venga, usted tiene razón, yo quiero ese libro, ¿qué podemos hacer? Entonces yo también le decía, venga, hablemos, sentémonos, escuchemos lo que nos dice una empresa, lo que nos dice la otra, y el tema de la simbología. No existe una norma específica en Colombia, las empresas toman sus propias decisiones, excelentes decisiones, pero es muy bueno también sentarnos a sacar una simbología que nos sirva a todos a nivel nacional, que sea lo mismo para todos. Aló, aló.
Y a nivel Listo. internacional, ¿cuáles normas están vigentes? A nivel internacional hay unas normas vigentes de la CNELEC y hay normas vigentes de la IEC. Entonces, vuelvo y le repito, yo lo que trato de hacer es, primero, unificar aquí en Colombia de buena manera y segundo, llevar este estudio hasta Europa para que ellos nos patenten en Europa, debido a que en Colombia, decir que si vamos a buscar una entidad que nos patente estas normas, hombre, está bien, puede ser que encontremos quien nos las patente o quien nos ayude también, pero en la medida en que tengamos unas excelentes normas y que dialoguemos, buscaríamos la forma de que esa simbología aquí en Colombia sea patentada, ¿sí? Pero la idea es que las normas con las que podemos trabajar sean normas IEC o normas ENELEC. Por lo que te digo, hay muchas normas acá, o muchos símbolos eléctricos en Colombia que son hechos de acuerdo a las necesidades de cada compañía. Listo, ingeniero. Mil gracias por su pregunta. Tenemos otra pregunta del ingeniero José Luis Melo. Hace la intervención, dice, ¿esta información dónde se puede encontrar? Ok, perfecto. El libro va a tener su lanzamiento en aproximadamente mes y medio. Yo espero la próxima semana reunirme, puede ser, si es con el ingeniero Manuel Segurena 100, él me puede hacer el puente. ¿Para qué? Para hablar de este tipo de temas. Primero, el lanzamiento del libro va a ser aproximadamente en un mes y medio. El libro ya está listo, ya está corregido ortográficamente. El libro luego viene el proceso ya de edición. Vamos a hacer un prelanzamiento y toda la información previa, lo que se expuso en el día de hoy, está contenida en ese libro. Es un libro que lo quieren en España, es un libro que lo quiere el nacional y que apenas se está empezando a hablar de él, que lo quiere el Ministerio de Minas y Energía y que lo vamos a poner en preventa. Esa preventa del libro va a tener un precio especial. La preventa del libro van a ser 120.000 pesos. El precio normal del libro está sugerido 175.000 pesos. Podemos con muchísimo gusto a todas las personas interesadas, a todos los profesionales interesados, a todos los ingenieros que nos escucharon hoy, que nos manden una información, que nos manden una información a nuestro correo, o si ustedes la pueden canalizar en la 100 con preguntas y cosas que necesiten, y a vuelta de correo. Y nuestro correo es director@tecnoeditores.com. Ahí está nuestro número de teléfono, ahí está contenida toda la información. Es una información que también les cuento, está próxima a ser revisada por una gran, mejor dicho, está próxima a ser revisada por ISO en Suiza, porque el hecho de haber trabajado en grandes multinacionales me ha abierto puertas en grandes compañías y en grandes certificadoras a nivel del mundo. Entonces, he tenido la fortuna de contar también con grandes entidades que me ayudan en Europa y lo quiero llevar posteriormente a Europa. Yo con este proceso quiero sacar un proceso de Colombia para el mundo, no empezar a traer información de afuera a ver cómo la podemos nosotros organizar, no. Quiero lo contrario para Colombia y para todos los profesionales del país.
Primero hagámoslo acá, lo pulimos acá. Como les decía ahora, es susceptible de comentarios. Estoy dispuesto a escuchar comentarios, a reunirme y a dedicar el tiempo necesario a las personas, a los profesionales, a los ingenieros que lo quieran conocer, para que charlemos, para que conozcamos mejor el tema, porque en 45 minutos, en 50 minutos, pues no alcanza uno a explicar todo lo que contiene un libro de 240 páginas. Entonces, les dejo esa inquietud. El que a bien tenga, hombre, yo lo quiero conocer, te quiero aportar, te quiero criticar, bienvenido sea. Estoy dispuesto a escuchar con el mayor de los gustos y posteriormente, cuando lo consideremos ya muy bien organizado, llevarlo al ámbito internacional. Hagámoslo primero en Colombia y después de Colombia para el mundo. Esa es mi inquietud, ese es mi propósito y esa es mi meta. Listo, ingeniero. Tenemos otra pregunta del ingeniero Juan Ramírez. Ingeniero Juan, si gusta puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Aló, ingeniero Juan Ramírez, ¿me escucha? Bueno, haré la pregunta del ingeniero porque parecen haber fallas técnicas. El ingeniero pregunta, quisiera saber la norma estándar de simbología eléctrica. Simbiología. La norma estándar de simbología eléctrica. Sí, señor. Ok, hay que tener en cuenta dos o tres apreciaciones, ¿sí? Y esas apreciaciones van en que, de pronto lo mencionaba ahora, en Colombia, ¿qué hacemos? Muchos de los grandes procesos que se hacen en Colombia es basados en normas internacionales, pero estamos buscando un consenso. ¿Para qué? Con el Ministerio de Minas y Energía y con el Comité IEC Colombia Internacional tengamos unas normas establecidas para Colombia. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de normas, siempre vamos a tener que hablar de normas o el comité de las normas del IEC a nivel internacional o de la CENELEC. ¿Qué es la CENELEC? Es la Comisión Europea de Normas Eléctricas y en la mayoría de los casos nos basamos en esas entidades, la IEC y la CENELEC. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea no es venir a hablar tanto de las normas que nos cobijan a nivel de símbolos, sino de lo básico. Primero, ¿dónde vamos a hacer el plano? Lo vamos a hacer en un formato y empezar especiales, ¿sí? Ya en la medida en que esto vaya avanzando, nos vamos a posicionar con el tema de normas que decíamos ahora. ¿Qué está haciendo el Comité Eléctrico Colombia Internacional en cabeza del ingeniero Daniel Trillo, reuniendo a grandes compañías del país para llegar a un consenso sobre las normas que se van a utilizar y cómo se van a llamar y cuál va a ser el símbolo, cuál va a ser la descripción y cuál va a ser la norma que nos va a regir en el futuro para las normas en Colombia?
Listo. Y una última pregunta del ingeniero Ann Moreno. Ingeniero, si gusta, puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta. Ingeniero Ann. Bueno, haré la pregunta. La leeré. Dice, a veces depende mucho de la simbología que exigen los operadores de red, ¿no? ¿De qué simbología utilizar? Perdóname, Gina, no te escuché, se entrecortó. A veces depende mucho de la simbología. ¿Me repite la pregunta, por favor? Hola, hola, Ah, buenos días, ¿cómo ok. están? Sí, pues era más que todo una apreciación para el ingeniero y para todos acá, que digamos el tema de la simbología a veces depende mucho de qué exige el operador de red. En muchos casos, cuando se presentaban los planos para legalización y eso, me dicen, no, pues esta simbología para, por ejemplo, las celdas de medida no aplica para nosotros, esta es la simbología, ¿no? También hay que adaptarse mucho a los operadores de red, por ejemplo, en este caso. Ok, te cuento lo siguiente. Conozco varias reuniones del comité validado para Colombia y se conoce así, Comité ISE Colombia Internacional. ¿Qué está haciendo ese comité? Está reuniendo a grandes entidades. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llegar a un consenso para que todos conozcamos la parte de psicología. ¿Sí? Hay grandes entidades, o sea, no hay necesidad de mencionar empresas, pero sí les digo que el Comité Eléctrico Colombia Internacional lo que está buscando es eso. ¿Por qué? Porque una entidad pide una información, otra entidad la pide diferente, otra entidad la pide diferente. Una gran oportunidad para organizar todos estos temas es una propuesta que yo ya tengo en mente, que la vengo trabajando hace días, y es hacer la primera Convención Nacional de Normas y Certificados de Calidad para procesos de exportación. He estado desde hace tiempo hablando de este tema, ya tengo entidades, grandes entidades que están de acuerdo, y la idea es llegar a ese punto de equilibrio para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Por qué? Porque ocurre lo que ustedes dicen es muy cierto. A veces alguien va a presentar un proyecto, venga, esto no es así, esto no es así. La idea es que todos hablemos del mismo idioma para que no haya necesidad de pérdida de tiempo, para que todos conozcamos de primera mano y para que en un momento determinado tengamos esa información puntual. El documento que nos diga, aquí está toda la simbología que necesitamos. El esfuerzo que estoy tratando de hacer es llevar a buen término este proyecto para que las entidades de control, digámoslo así, y que que tengan exigencias y que tengan gusta que me presenten el proyecto en determinada forma, con este formato, con este color, con este tipo de línea, con este símbolo, con este tipo de fuente, nos digan, venga, yo lo quiero así, y que lleguemos a un consenso. ¿Por qué? Porque eso no existe en nuestro país. El Nacional está trabajando para ello.
Puede Muchas ser que gracias. con muchísimo gusto. Todavía se requiere de tiempo seguramente para llegar a este consenso, pero este es el primer paso. Este libro es el primer paso para llegar a ese punto de equilibrio donde todos vamos a hablar el mismo idioma, donde todos vamos a conocer cómo presentar una licitación a nivel nacional o a nivel internacional, donde todos vamos a saber que si trabaja certificación ISO y que si las empresas en un momento determinado quieren adoptar estos sistemas, están seguros que cuando lleguen las grandes certificadoras del mundo a hacer cualquiera de los procesos, lo primero que van a tener en cuenta es, no, estos procesos a nivel de, con las mejores normas a nivel de planos eléctricos, cumplen el mundo para procesos de certificación. Les dejo la inquietud para la primera Convención Nacional de Normas y Certificados de Calidad. Próximamente espero que a través de ACIEN podamos difundir las fechas, que también a través de ACIEN les podamos decir cuándo empieza la preventa y cuándo hacemos el lanzamiento de este primer libro, para que las ingenieras y los ingenieros interesados en este tema lo puedan comprar a un excelente precio en la etapa de preventa. Y les vamos a definir el día del lanzamiento, fecha que oportunamente estaremos dando a conocer para que todos los interesados nos acompañen con muchísimo gusto. Ok, bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los asistentes. No sé si de pronto tengan Con, más preguntas. bueno, tú Bueno, me, tú me señor, puedes hacer un gran favor, me señor. puedes enviar a mi correo o pedirle el favor al ingeniero Manuel Segura, que él sabe de mi correo, si de pronto tienes como las preguntas y me las puedes enviar al correo, yo retorno esa información dando un poco de explicación un poquito más amplia a cada una de los ingenieros, perdón, de las ingenieras y los ingenieros interesados en este tema y que nos hicieron las respectivas preguntas, que fueron como 4 o 5. Claro que sí, ingeniero, por supuesto. Listo. Ok. Listo, entonces con esto concluimos la conferencia y agradecemos a todos los participantes. En lo posible, contactar directamente al ingeniero cuando tengan alguna Pregunta. solicitud en Claro. específico, lo que decía ahorita sobre el libro. Y bueno, también les recordamos o les invitamos a participar de nuestro Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Entonces, sin más, al doctor Bernardo por su presentación, muchísimas gracias y a todos que tengan un feliz día. Con muchísimo gusto en el momento en que requieran de otro proceso. Si lo quieres presencial, para que haya un mejor conocimiento de causa, porque yo soy de los que creo que teniendo una información, un documento impreso con los calibres líneas, de pronto llevar un plano eléctrico con símbolos para hablar del tema me parece todavía mucho más interesante. Dejo esa posibilidad abierta. Lo discuten, lo miran, me hacen los comentarios del caso y con mucho gusto. De ser así, estoy dispuesto a ofrecer esa conferencia sin ningún costo y la podíamos hacer acá en Bogotá Listo, ingeniero, mil gracias por como la un disposición. inicio a la primera Convención Nacional de Normas. Bien pueda, con muchísimo gusto. Un feliz día a ti. Muchas gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Un saludo muy especial al ingeniero Manuel Segura. A todos los de ACIEN, un feliz día. Muchas gracias. Feliz día, que estén bien.